Georg Tinter. Como les dije, se dispone de muy pocas fuentes en relación con esta pieza. El argumento de Nover desapareció y también el manuscrito de Mozart. La música estuvo, eso sí, sorprendentemente, en el olvido durante 100 años y fue hasta 1872 que se redescubrió una copia de la partitura en la biblioteca de la ópera. Y gracias a un poco recopilaciones en la prensa de la época del estreno es que se pudieron como rescatar algunas maquetas de los vestuarios y esa magra descripción de la acción escénica. Ese es el caso, por ejemplo, de una publicación que se hiciera el 12 de junio de 1778 en el Diario de París y que fue transcrita textualmente, casi 100 años después, por un investigador que era Victor Wilder, en el diario Le Ménestrel del 26 de enero de 1873. Ahí nos hacía una pequeña descripción que decía: después de la ópera Las Falsas Gemelas se presentó esta pieza, la primera representación de Las Naderías, ballet pantomima de la composición del señor Nover. Está compuesta por 3 escenas episódicas y casi desligadas una de la otra. La primera es puramente anacreóntica, es el amor capturado en una red y puesto en una jaula. La composición muy agradable. La señorita Guimard y el señor Vestris, hijo, despliegan todas las gracias de las que el tema es susceptible. La segunda escena es el juego de Colin Maillard, o la gallina ciega. El señor Doberval, cuyo talento es tan agradable al público, hace el papel principal. La tercera es una travesura del amor que presenta a 2 pastoras a otra pastora disfrazada de pastor. La señorita Asselin hace el papel del pastor y las señoritas Guimard y Allard el de las pastoras. Las 2 jovencitas se enamoran del supuesto pastor, quien para desengañarlas termina por descubrir su seno. Esta escena resulta muy picante por la inteligencia y las gracias de las 3 célebres bailarinas. Debemos remarcar que al momento en que la señorita Asselin desilusiona a las pastoras, muchas voces gritaron bis, es decir, encore. Las variadas figuras con las que se termina este ballet fueron muy aplaudidas. Así reseñaba entonces el Diario de París esta obra de Nover. Vamos a escuchar los 2 movimientos finales en donde nos podemos imaginar, pues sobre todo esta tercera escena que es la travesura de Cupido y la pastora disfrazada de pastor. Son la pantomima y la gavota de Le Petit Rien de Wolfgang Amadeus Mozart para el ballet de Jean-Georges Nover. Es la Sinfónica Nueva Escocia.
Fuete. A pesar de haber obtenido un gran éxito, este ballet solo se representó 7 veces en la Ópera de París, con las Falsas Gemelas y después con otras óperas. Nunca se presentó sola. Cuando Noverre se fue a Londres en 1781, retoma las naderías el 11 de diciembre en el King's Theatre. Para ello, confía la música a François Hippolyte Barthélémon, que era un compositor ligado al King's Theatre, quien aparentemente retrabajó la partitura de Mozart. Después de eso, el ballet pasó al olvido hasta que se redescubrió a principios del siglo XX. Por ahí también hay una anécdota que el pobre Mozart, después de esta colaboración que se presentó en la Ópera de París, no recibió más comisiones y que por alguna extraña razón Noverre olvidó también de pagarle. Y para agregarle todavía más gravedad al asunto, Jean-Georges Noverre incluso puso su propio nombre a la música del ballet. Y bueno, tal vez también sea por esta confusión que la partitura estuvo perdida por ahí, porque se buscaba una partitura con el crédito de Mozart y Noverre, pues no sabemos por qué lo había puesto con su crédito. Y bueno, este es un hecho de estas anécdotas que se van pasando a lo largo de la historia. Lo que sí es innegable es que las opiniones de Noverre en cuanto a los convencionalismos de la época son absolutamente significativos. Con respecto al vestuario, él opinaba: el oropel brilla por doquier, ya se trate de mendigos o de reyes, se visten de plata y oro y el público aplaude satisfecho. Ya me tienen harto esos toneles rígidos. Si de mí dependiera, suprimiría las 3/4 partes de esos miriñaques ridículos que llevan nuestras bailarinas. La música sigue siendo la del siglo de Luis XIV, ceremoniosa y lenta. Apenas se le permite a un maestro de baile cambiar el movimiento de un aire antiguo. Como se ve, la integración no reinaba en absoluto entre los elementos del ballet. También decía: el poeta está convencido de que su arte le pone por encima del músico. Se diría que teme perder prerrogativas si consulta al maestro de ballet. El coreógrafo no pide opinión al dibujante. El pintor decorador no habla más que a los pintores subalternos y el maquinista, a menudo menospreciado por el pintor, manda soberanamente a los tramoyistas del teatro. Dibujantes, compositores y coreógrafos, todos ellos se someten a las órdenes de las divas. El dibujante suele sacrificar los trajes de un pueblo antiguo al capricho de una bailarina. Buena parte de los compositores siguen las viejas formas de la ópera. Componen pasacalles porque tal bailarina los corretea con elegancia o porque se los bailan con gracia y voluptuosidad. Los pasacalles y los minués me aburren a morir. Noverre también rechaza las máscaras porque decía: disimulan los estados del alma. Y en cuanto al bailarín, declaraba: debe poseer cultura general amplia, incluyendo el estudio de la poesía, la historia, la pintura, la música y la anatomía.
Con todas estas afirmaciones y teorías, Noverre pues ya nos empezaba a anunciar lo que después sería la Sílfide o Giselle, estas obras maestras del ballet romántico que nunca llegó a apreciar y, por qué no decirlo, también abría el camino para el clasicismo de Marius Petipa. Por otra parte, esas propuestas aventuradas del ballet de acción fueron aceptadas de manera loable por los coreógrafos Mikhail Fokine, pionero del ballet moderno del siglo XX, y Kurt Jooss, uno de los paladines de la danza contemporánea. Uno de sus discípulos más destacados, pues como ya les dije, a pesar de que también tenía muchas diferencias con él, fue Jean Doberval, pues creó este primer ballet, la Fille Malgardée, que es el ballet más antiguo que permanece hasta nuestros días. Noverre murió en octubre de 1810, después de haber pasado un honroso retiro en Saint-Germain-en-Laye, en Francia. Y fíjense que esta colaboración entre Mozart y Noverre, a pesar de ese malentendido como de que Noverre no le pagó, y del crédito en la partitura, pues acabó siendo pues una amistad cercana, sobre todo había mutua admiración. Durante muchos años, aquí este es un dato curioso, prevaleció un misterio musical en cuanto a la composición del concierto para piano número 9 en mi bemol, Kegel 271, de Mozart, por supuesto, conocido como Jeune Homme. Este misterio se develó finalmente cuando el musicólogo Michael Lorenz, experto en música vienesa de finales del siglo XVII y principios del XIX, hizo un gran descubrimiento respecto de esta obra, escrita en 1777. Se sabía que este concierto para piano había sido encargado a Mozart por una mujer cuyo nombre se desconocía y que de hecho el nombre de Jeune Homme, es decir, de joven hombre, se lo habían atribuido unos investigadores en 1912 porque no podían identificar a esta mujer. En una carta que Mozart escribió a su padre en 1777, cuando lo terminó, se refería a una pianista Jeune Homme y Leopold Mozart se refirió a ella como Madame Jeune Homme. Este doctor Lorenz afirmó que en realidad la misteriosa mujer era Victoire Jeune Homme, hija de Jean-Georges Noverre. Lorenz encontró en los archivos de la ciudad de Viena que Victoire era una excelente pianista y que fue ella quien comisionó el concierto en 1776 cuando estaban en Viena. Cuando Noverre aceptó una posición en la corte vienesa, Victoria fue a verlo en 1767 y se casó en 1768 con un rico comerciante que se llamaba Joseph Jeune Homme. Y entonces es como este juego de palabras que deriva de la misteriosa mujer que encargó, que era Madame Jeune Homme,